Hola Drupal 9. En contados minutos iniciaremos el evento. Ponte cómodo y prepárate para este lanzamiento. Este evento es patrocinado por Seed a través del Web Event Box de Exea Media. Escuchaste Morning Blue de Josh Woodward bajo licencia Creative Commons. Visita al artista en www.joshwoodward.com. Bienvenidos a Hola Drupal 9. Hoy haremos un recorrido por esta nueva versión de Drupal, explorando un poco sus funcionalidades y actualizaciones importantes. Y para ello nos acompañará hoy Aldivier Morales, emprendedor del sector tecnológico y actual CTO de CDN. Ha hecho parte de la comunidad Drupal desde hace 12 años, participando como coorganizador de Drupal Camps y DrupalCon en Latinoamérica. Además, ha participado en conferencias en el área de backend e infraestructura de alta escalabilidad. Aquí comenzamos con Hola Drupal 9. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Hola Drupal 9. Si nos estás acompañando desde un dispositivo móvil,
te pido que lo acomodes horizontalmente para que tengas una mejor experiencia de esta presentación que vamos a tener. Para mí es un honor estar esta tarde con ustedes, acompañándolos, presentando un poco de información que seguramente les será útil para conocer acerca de Drupal 9. En esta tarde vamos a hacer uso de una presentación elaborada originalmente por Gabor Hodge, un gran colaborador de la comunidad Drupal con cerca de, si no estoy mal, 17 años en la comunidad y que constantemente nos está compartiendo material. Gracias a él por esta presentación, que la cual he modificado, unas pequeñas modificaciones para que podamos aprovecharla mejor en esta tarde. Estas diapositivas además las vamos a dejar con licencia de código abierto para que las puedan usar también en sus presentaciones locales, en sus comunidades o en sus compañías también. Para mí es un gusto, como les decía, estar esta tarde con ustedes. Mi nombre es Aldivier Morales, soy el CTO de SeedEM. Llevo más o menos 12 a 13 años trabajando junto a la comunidad y también en una compañía que está dedicada a estar constantemente desarrollando y construyendo soluciones alrededor de Drupal. En la comunidad he estado trabajando también en el desarrollo de módulos, en el soporte a la comunidad, dando conferencias también alrededor. Y bueno, es un placer estar esta tarde con ustedes nuevamente. Antes de que entremos en materia, quisiera que miráramos una terminología que seguramente va a ser de interés para todos nosotros. Durante todo este tiempo de la existencia de Drupal, ha sido muy común escuchar que Drupal es un CMS o que Drupal es un CMF. Normalmente conocemos un CMS como un administrador de contenidos que nos permite publicar información en la web y con esto pues se han construido distintos administradores de contenidos famosos como por ejemplo Joomla, WordPress o Drupal. ¿Qué es lo interesante respecto a esta nueva visión que tenemos dentro de la comunidad Drupal? Estamos desde la versión 8, todo el equipo de desarrollo que ha estado enfocado en la creación de la nueva versión ha estado enfocado hacia este nuevo modelo, un Digital Experience Framework, que básicamente estamos hablando que es una herramienta que está orientada a la construcción de experiencias digitales, no solamente de contenido. Ese es el gran salto que encontramos en el enfoque que tiene Drupal en este momento. Más allá de un CMS, es un Digital Experience Framework. Y para ilustrarlo mejor, podemos ver acá en la presentación cómo tenemos en el núcleo, tenemos un CMS, que es la base, y sobre este CMS se construye todo un conjunto de herramientas que me permiten a mí elaborar las experiencias digitales que necesito usando distintas frameworks de experiencia digital, puedo crear una plataforma de experiencia digital. Esto es importante pensando en cómo hoy en día realmente funcionan las soluciones digitales que tenemos a la mano, ya sea con interacción física o con interacción completamente virtual. Hoy en día realmente tenemos plataformas de experiencia digital. Una compañía normalmente enfoca sus soluciones para ofrecer una experiencia a su usuario final. Y esas experiencias se logran integrando distintas herramientas que cada una se enfoca en crear la experiencia para la cual ha sido diseñada. Entonces, el conjunto de múltiples frameworks de experiencias digitales nos permiten crear una plataforma de experiencia digital, que seguramente para algunos es común o de pronto conocen a Acquia, que es una de las compañías de mayor renombre en Drupal. Para los que no saben, pues Acquia fue fundada por Dries Buytaert, creador original del proyecto Drupal, y justamente Acquia ha tomado a Drupal como la base para la creación de experiencias digitales. Y en ese punto, Acquia tiene una plataforma de experiencias digitales. Así como ellos lo han hecho, también muchas compañías, al momento de crear soluciones, crean una plataforma en en la cual soportan todo, o en su gran mayoría, sobre Drupal. Eso no quiere decir que Drupal sea la única que se use. Hay muchas más. Entonces, esta es la gran diferencia del enfoque que se le está dando a la plataforma Drupal en este momento.
Cuando vamos a elegir un DXF, un framework de experiencia digital, debemos pensar que hay 3 puntos. Primero, es pensar en que esté muy bien establecido. Esto es muy importante porque al momento de elegirlo debemos pensar en que debe ser una solución que esté muy bien sustentada con, con un grupo de soporte muy sólido, en este caso con una comunidad que es muy sólida. Recordemos que Drupal ya se acerca a los 20 años en el mercado, lo cual le ha dado un grado de madurez supremamente alto. Es un grado de madurez muy, muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que es un proyecto de código abierto. Esto hace que Drupal justamente sea un proyecto que está muy bien establecido y es un proyecto que justamente ha aprendido a evolucionar junto con el mercado. Eso también hace que Drupal cumpla con este segundo requisito, que esté preparado para el futuro, cuando las nuevas tendencias lleguen y se abandonen las viejas. Cuando se es un tomador de decisiones en el desarrollo de experiencias digitales, hay que pensar en plataformas que aún podamos tener vigentes en los próximos 5 o incluso los próximos 10 años. Esto es importante porque si la plataforma se puede adaptar a la evolución que va teniendo la tecnología, porque recordemos que hay muchas tecnologías que nacen y mueren en muy corto tiempo. Si nosotros no pensamos en que sean plataformas sólidas, que estén pensadas justamente para mantenerse aun cuando las tendencias lleguen o se abandonen otras más viejas, entonces vamos a tener una plataforma que va a quedar con soporte obsoleto muy rápido. Hay que pensar también que sea una plataforma multicanal. Esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento acerca de los CMS. Un CMS originalmente estaba pensado para responder a un solo tipo de canal, que es a los sitios web. Pero ya pensando en una plataforma de experiencia digital, esta tiene que estar diseñada para que pueda entregar experiencias multicanal. En la gráfica que vemos en la presentación, podemos ver, por ejemplo, cómo Drupal nos puede entregar contenidos a dispositivos móviles, nos puede entregar contenidos a otras plataformas basadas en microservicios. Esto gracias al modelo de APIs. Puede entregar la información como un sitio web normal, puede entregar información a fuentes, a canales externos o incluso a dispositivos como una impresora, como una nevera, como un carro, ¿sí? Desde que tengamos la posibilidad de comunicarnos con servicios, podemos lograrlo. Esto es lo interesante, digamos, de las cosas que más en este momento se pueden aprovechar de la plataforma Drupal. Y es que yo a través de la capa, que es una capa muy poderosa de APIs, puedo exponer mi información hacia distintos dispositivos. Para llegar a este proceso, la comunidad Drupal ha ejecutado una gran cantidad de iniciativas para poder llegar a este punto. Incluso se ha pasado por la creación de distintas herramientas que faciliten la experiencia dentro de la misma plataforma, como el sistema de layouts, como el sistema de media, el sistema de flujos. Un proceso para crear un migrador que sea muy potente, que pueda prácticamente traer información y migrarla desde cualquier fuente. Un proceso en ese momento se está trabajando en proceso de actualizaciones automáticas. Y bueno, hay todo un grupo de esfuerzos que llevan a toda la comunidad hacia el punto en el que nos encontramos y hacia donde esperamos finalmente llegar. Entonces, la plataforma Drupal cuenta, digamos que el lanzamiento de Drupal 9 por eso es tan importante para todos los que trabajamos en la plataforma y por eso debe resultar interesante para todos los que están llegando a conocer la plataforma, porque es realmente el inicio, no es el punto, no es el pico de lo que estamos esperando llegar, sino que realmente estamos en un proceso de escalamiento de hacer algo mucho más interesante, mucho más enfocado hacia las nuevas tecnologías. Una de las cosas, digamos que más ha calado entre las empresas implementadoras es el hecho de que Drupal está muy bien desarrollado para implementar proyectos que sean de modelos desacoplados, modelos headless, eh, y eso es de las cosas más interesantes que se han generado. Ahora, viéndolo desde un punto de vista de quienes ya han venido implementando Drupal,
Debemos reconocer que desde la versión 7 hay una buena cantidad de proyectos que se han desarrollado, eh, digamos que se han desarrollado y se han mantenido a lo largo de todos estos años y también han mostrado un muy buen resultado. Ahora, seguramente dentro del grupo de los que están escuchando en este momento esta conferencia, habrán varios que tienen sus proyectos aún en Drupal 7 y se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con nosotros, los que estamos usando Drupal 7? En ese momento las estadísticas muestran que aún hay un buen grupo de usuarios usando Drupal 7, por eso es una versión que todavía está en mantenimiento, por eso constantemente hay actualizaciones de seguridad. Entonces, por eso vamos a responder qué pasa con quienes están usando Drupal 7. Debemos recordar que la razón en cómo las cosas cambiaron tanto entre Drupal 7 y Drupal 8 tiene que ver justamente con ese cambio de paradigma, con esa forma en que el framework fue evolucionando. Cuando se empezó a trabajar con Drupal 7, perdón, con Drupal 8, se pensó justamente hacia dónde iba a evolucionar la plataforma. Y vienen las preguntas acerca de qué va a pasar con Drupal 7 y las versiones y con la nueva versión Drupal 8. En la Drupal 7 seguramente recordaremos que para poder avanzar hubo una bifurcación en el desarrollo, donde Drupal 8 prácticamente fue una reconstrucción, fue todo un proceso de reingeniería y pasar de Drupal 7 a Drupal 8 definitivamente no fue algo sencillo. La reconstrucción desde Drupal 7 a Drupal 8 entonces debe pasar por algunas estrategias que la comunidad ha elaborado y en la cual seguramente va a permitir que esa transición desde Drupal 7 a Drupal 8 sea mucho más fácil de lo que venía lográndose hasta este punto. Es en ese punto en donde ya se cuentan con herramientas como el módulo Upgrade Status, que nos permite conocer mejor cómo se encuentran los módulos, cuál es ese proceso de actualización, los módulos que estoy usando en Drupal 7, cuál sería el camino para hacer actualización hacia Drupal 8 o Drupal 9. Eso es muy interesante para quienes son arquitectos de desarrollo, que tengan claridad hacia dónde pueden enfocar sus actualizaciones. Por otro lado, tenemos el módulo Upgrader. Este módulo nos permite convertir aquellos módulos que ya teníamos como módulos custom, que estoy seguro que muchos de los proyectos, gracias a que Drupal tiene un API muy versátil, muchos de esos proyectos tienen código custom. Y una de las preocupaciones más grandes que tienen los equipos de desarrollo es cuánto tiempo me va a tomar hacer la actualización de ese código que ya tengo hacia el nuevo código que es en Drupal 8. Bueno, pues el módulo Upgrader le va a ahorrar una gran cantidad de trabajo porque le va a indicar cómo convertir esos módulos hacia Drupal 9. Adicional a esto, aquellos contenidos como digamos que la actualización no es tan simple, pues se construyó una suite de migración realmente muy potente que puede tomar información y trasladarla hacia Drupal 9 con unas cuantas líneas de código. Realmente es muy sencillo todo el suite de migración que tiene en ese momento Drupal 9 para ofrecer a aquellos desarrolladores, a aquellos implementadores que tienen sus proyectos en Drupal 7. Tenemos, digamos que con lo que viene con Drupal 9, hay algunas mejoras en las herramientas, como por ejemplo las reglas del módulo Upgrader ahora permiten que esas reglas, esas recomendaciones sean compatibles con Drupal 8 y Drupal 9. Drupal 8, con la salida de Drupal 9, no va a ser un proyecto que va a morir. Puede ser una de las preocupaciones que tiene en ese momento, como salió Drupal 9, entonces tengo que moverme ya. No, no tiene que moverse ya. De hecho, ahora vamos a ver un poco sobre hacia dónde evolucionan estas tres versiones, 7, 8, 9, y cuáles son las fechas que vamos a tener al respecto. Pero yo podría hacer un upgrade hacia Drupal 8 y luego hacer un upgrade hacia Drupal 9, que como vamos a ver realmente va a ser muy sencillo.
Entonces el módulo Upgrader me va a permitir que lo que yo esté generando sea compatible tanto para Drupal 8 como para Drupal 9. El módulo principal, Migrate Multilingual, se estabilizó en la versión Drupal 8.9, que también salió con este lanzamiento de Drupal 9, lo cual permite que si se tienen sitios que tienen multidiomas, el proceso de migración esté ya ahora depurado y puedan hacerlo mucho más fácil. Es una de las preocupaciones que también tenían aquellos quienes habían desarrollado proyectos en Drupal 7. Mirando un poco el plan que se tiene en el calendario con Drupal 7, una de las preguntas es, bueno, ¿y qué tanto puedo tener yo Drupal 7? Tengo mi proyecto en Drupal 7. ¿Qué tanto soporte voy a tener y hasta cuándo? Bueno, la noticia es que Drupal 7 tiene una vida establecida como proyecto hasta noviembre 21, noviembre del 2021. Aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el soporte en seguridad y el soporte en bugs. Después de esto, de noviembre de 2021, es decir, que tenemos casi un poco más de un año para pensar en actualizaciones, porque pues hasta ese punto tendremos soporte en seguridad. En ese momento, desde ese momento, digamos que hay un esfuerzo de la comunidad, de compañías que hacen parte de la comunidad para ofrecer un soporte comercial extendido para quienes están trabajando con Drupal 7, que va a ir hasta el año 2024. Entonces, realmente hay un periodo de vida útil de Drupal 7 bastante largo. Esto justamente pensando en que lo que viene y el proceso de migración pues, de cada proyecto puede tomar algo de tiempo. Sin embargo, digamos que en este momento nuestra recomendación sí es empezar a hacer todo el proceso de migración hacia Drupal 8 o Drupal 9. Ahora, desde Drupal 8, el proceso de innovación es un poco diferente. Hay lecciones aprendidas. Si en este momento estás trabajando en un proyecto Drupal 8, si ya tienes un proyecto en Drupal 8, pues como decíamos, hay algunas lecciones aprendidas que justamente han hecho que el modelo de transición y cambio pues sea realmente muy sencillo, ha cambiado completamente. En Drupal 7 mencionamos que el cambio de Drupal 7 a Drupal 8 fue toda una bifurcación, fue todo un nuevo comienzo, lo cual sabemos que en su momento generó molestias porque era una reconstrucción de sitios. En Drupal 8, Drupal 9, Drupal 8 a Drupal 9 y en adelante las versiones que vienen, las versiones mayores que vienen, vamos a tener una actualización lineal. No vamos a tener que entrar en esos procesos de reconstrucción de proyecto, en ese proceso de tener que hacer migraciones, de tener que reconstruir el código completamente. No, porque recordemos que en Drupal 8 tuvimos todo un proceso de reconstrucción de código, que es una de las grandes fortalezas que tiene hoy en día la versión. Y, por ejemplo, pasamos de tener código estructurado a tener código completamente orientado a objetos. Entonces, si en este momento tienes un proyecto en Drupal 8, la buena noticia es que la migración hacia Drupal 9 es completamente transparente. Es muy fácil, es una actualización muy, muy sencilla. Ahora, para eso se tuvo que trabajar en distintas estrategias que son las que debemos conocer hacia dónde se está moviendo el proyecto Drupal. De pronto hasta el momento estoy hablando un poco muy a nivel técnico, pero esto es importante para saber este proyecto hacia dónde se está moviendo. ¿Por qué es importante pensar en Drupal como una herramienta de experiencias digitales que yo puedo soportar y mantener durante varios años? Una de ellas es el versionamiento semántico. Drupal desde las últimas versiones, desde la versión 8, empezó un proceso de dar versionamientos que tengan sentido para las personas que lo están viendo. Entonces, ah, rápidamente les voy a contar de qué se trata. Si yo estoy en la versión 8 y cambio a la versión 9, lo que me está diciendo el cambio de versión es que hubo un cambio importante en las APIs, en la forma como procesan datos, y por eso va a requerir una actualización mayor.
Entonces, si cambio de 8 a 9. Si yo cambio de 8.1 a 8, de 8.1 a 8.2, quiere decir que hubo cambios a nivel de funcionalidades, más el API aún mantiene su mismo comportamiento, manteniendo el funcionamiento que se tenía en versiones anteriores. Y finalmente, si yo cambio, digamos, de 8.1.1 a 8.1.2, quiere decir que los cambios fueron menores y son cambios que corresponden a bugs, que corresponden a puntos de seguridad, etcétera. Entonces, eso nos da una idea de cada vez que estamos haciendo cambios entre versiones, qué tipo de cambio es el que estoy haciendo. Es muy importante para los equipos de desarrollo para poder tomar decisiones. Esto también está relacionado con la forma en que la plataforma va siendo lanzada, los lanzamientos programados. Cada 6 meses, el proyecto está lanzando una nueva versión intermedia, es decir, pasar de 8.1 a 8.2 son 6 meses. Y en esos 6 meses es que se producen cambios de características adicionales que van apareciendo dentro del proyecto. Y finalmente, algo muy interesante que pasa dentro del proyecto, que son los proyectos experimentales. Es una de las cosas que se ha aprendido también en el proyecto Drupal, y es que para que un proyecto empiece a ser usado no tiene que estar completamente funcional, sino que se agrupan dentro de un conjunto que llamamos proyectos experimentales, proyectos que ya pueden empezar a usarse, pero seguramente van a necesitar un feedback y unas mejoras que la misma comunidad, a medida que van usando, teniendo claro que son experimentales, pues van mejorando. Y a medida que las versiones mayores van avanzando, esos proyectos experimentales salen de la categoría de experimentales y pasan ya a ser parte del núcleo estable del proyecto. Esto ha permitido justamente que proyectos como el de Media, que es tener todo un conjunto de módulos que me permita administrar multimedia en general, multimedia del proyecto o multimedia externa, hayan podido madurar y en este momento sean proyectos estables dentro de la plataforma. Esto nos habla justamente de la forma en que Drupal está evolucionando con sus características constantemente y cómo va adaptando las nuevas funcionalidades de acuerdo a cómo va evolucionando la misma tecnología que estamos usando todo el tiempo en la red. Entonces, la pregunta que uno se hará, bueno, si vamos a cambiar de Drupal 8.9 a 9, ¿por qué no simplemente seguimos con 8.10? ¿Por qué tuvimos que cambiar a 9? Bueno, la razón es que hubo varias razones, hubo varias mejoras dentro del proyecto Drupal que permitían que, o más bien necesitaban que se hubiese un cambio de versión importante. Es la razón por la cual se necesita actualizar a Drupal 9. Hay varios proyectos que vamos a ver acá que tienen incidencia en ellos. Uno de ellos, quizá de los más importantes, es el proyecto Symfony. Como algunos sabrán, Symfony, el proyecto de Drupal 8, usa, y por lo tanto el 9 también, usa componentes de Symfony. Y ahí hago una aclaración. De pronto, algunos han escuchado un concepto que es errado de decir de que Drupal está hecho sobre Symfony. No, Symfony es un framework que tiene componentes desacoplados. Al tener componentes desacoplados, permite que esos componentes puedan ser utilizados en otros proyectos. Entonces, el proyecto usa Symfony, va a haber un cambio importante de versión en Symfony. También hay un cambio importante dentro de Twig. jQuery UI va a dejar de tener soporte. Y el proyecto Seca Editor, que nos da la experiencia para los editores con un WYSIWYG, también tiene un cambio importante hacia su versión 4. Por eso hay unos cambios importantes ahí. Viéndolo ya en fechas, vemos que más o menos hacia finales del 2021 es el fin de Symfony 3 y entonces hasta ese punto es donde vamos a tener también un soporte en seguridad y bugs para Drupal 8 respecto a Symfony 3. Entonces de pronto surge la pregunta, o sea que tengo solo un año también para pasarme de Drupal 8 a 9. Para soportar la versión de Symfony, sí, sin embargo, ahí no es que pierda los soportes importantes, pero
justamente como el proceso de actualización de Drupal 8 a Drupal 9 es tan sencillo, va a ser como si estuvieras actualizando otra versión más de Drupal 8, solamente que hay un cambio importante en los componentes que se están haciendo, que se están usando dentro de Symfony en ese momento. Entonces, acá tenemos el comportamiento que va a tener dentro del proyecto. Sobre el 2023 estaría finalizando el soporte de Symfony 4. ¿Qué está pasando acá? Acá lo que tenemos que notar es que el proyecto Drupal se está alineando con otros proyectos con los cuales, de los cuales también ha tomado para hacer toda la experiencia digital, se va alineando con sus lanzamientos para que al momento en que hay actualizaciones desde ellos, también sucedan actualizaciones dentro del proyecto Drupal. Esto es muy importante porque justamente uno de los mayores dolores de cabeza que puede llegar a tener una plataforma de experiencia digital y de la cual sufren quienes han tomado decisiones al momento de seleccionar tecnología, es que el proyecto en el cual esté trabajando con versiones obsoletas de otro proyecto y por eso no pueda aprovechar las nuevas funcionalidades, las nuevas mejoras que tiene el otro proyecto. Al alinearse Drupal con los proyectos principales en sus ciclos de lanzamiento, estamos entonces alineándonos también para aprovechar cada una de las mejoras que se están teniendo. Entonces, hasta 2021 tenemos el soporte en seguridad y bugs para Drupal 8 hasta finales de 2021. Por lo tanto, con el fin de Symfony 4, también se tendrá el soporte en seguridad y bugs para Drupal 9 y ya estaremos entonces pensando en Drupal 10 en el año 2023. Aún hay tiempo. Pero como mencioné hace un momento, la transición también va a ser muy fácil porque será tal cual como lo estamos viviendo ahora de 8.9 a 9.0, que si lo ven en la gráfica, 8.9, la versión 8.9 salió al mismo instante que salió la versión 9.0. Sobre el 2022, sobre mediados sobre mediados de 2022, entonces tendremos ya la versión 10, sobre la cual ya estaremos trabajando. Y así vamos viendo los ciclos en la forma en que se va a lanzar cada etapa que viene en Drupal. Seguramente deja pensando a más de uno con cada uno de estos ciclos de lanzamiento, como qué tareas me va generando, ¿no? Realmente si nos vamos acoplando nos damos cuenta que son simplemente lanzamientos cada 6 meses en los cuales voy viendo los cambios. Es así entonces como el cambio de Drupal 8 a 9 y a 10, pues finalmente va sucediendo de forma lineal. Y en ese proceso, pues vamos teniendo un proceso de obsolescencia en donde las nuevas características y las nuevas APIs pues van apareciendo a medida que voy cambiando de versiones. Veámoslo acá de esa forma muy rápidamente. Si yo en este momento me encuentro trabajando en un proyecto que se encuentra en la versión 8.7, tengo sobre ese proyecto un conjunto de nuevas soluciones y un conjunto de elementos obsoletos de la API de Drupal 8.7 y tengo unos componentes en Symfony 3.4. ¿Qué pasa con la versión 8.9? Que la versión 8.9 además tiene otra solución, tiene más componentes obsoletos, pero aún así va soportando las versiones de la API sin eliminarlas y sigue trabajando Symfony 3.4. Ya cuando hay el cambio a la 9.0, si se dan cuenta, ¿qué fue lo que pasó acá? Los elementos obsoletos de la API se fueron y ahora tenemos una nueva versión de los componentes de Symfony que tenemos en este caso. En 9.0 tenemos Symfony 4.4. Es a lo que me refería hace un momento, en cómo los cambios que van teniendo entre versiones mayores, o sea, entre 8 y 9, finalmente se trata de unos cambios importantes en el API. Mientras que los cambios intermedios de 8.7, por ejemplo, a 8.9, simplemente son cambios menores en el API que mantienen el soporte a las versiones de pronto un poco obsoletas de la API. Ahora, simplemente para probar Drupal 9, si quisieran, pueden usar Composer. Esto es un poco más para desarrolladores, pero es muy sencillo realmente hacer el lanzamiento de un Drupal 9. Ahora, pensando en los pasos para actualizar a Drupal 9,
El primero de ellos es asegurarse de que el entorno sea compatible con Drupal 9. Con esto debemos saber que la versión de PHP mínima es la versión 7.3. Quienes conocen la línea de comandos para administrar Drupal, Drush, se requiere la 10 y en MySQL la 5.7.8 mínimo para su funcionamiento. Entonces, lo primero es mantener actualizados los componentes y segundo es que mantenga actualizado el núcleo de Drupal 8. Si en este momento entonces se encuentra en un proceso de pensar cómo voy a empezar a hacer la actualización a Drupal 9, entonces, primera, actualice sus componentes. Segundo, actualice su núcleo de Drupal 8 al 8.8 u 8.9. Esto porque solo se admitirán actualizaciones desde Drupal 8.8 o 8.9 hacia la 9.0. La tercera recomendación es que actualice los proyectos contribuidos a sus últimas versiones. Por ejemplo, en este caso tenemos el módulo token y tenemos el módulo webform. En el módulo token, ustedes van a encontrar que ahora por ejemplo, el módulo token o el módulo webform van a encontrar que los módulos tienen ahora un indicador que dice si el proyecto está soportado para Drupal 8 o para Drupal 9. Entonces, viéndolo de esa forma, van a poder saber si el proyecto que están trabajando es actualizable. Acá vemos el ejemplo, ya sí es a nivel de código, que desde la versión 8.7, si no estoy mal, tenemos este tag, Core Version Requirement, donde se puede incluir la versión 8.8 o 9. También pues van a notar que los proyectos van a ir cambiando de a poco dentro de la plataforma en Drupal.org. El módulo Webform, por ejemplo, ya no aparecerá como 8.x-6.0, sino 6.000 alfa 2. Esas son las llamadas versiones semánticas que ya están disponibles para todos los proyectos y seguramente si trabaja con proyectos en Drupal los va a encontrar de esta forma. Datos importantes, del top 200 de los proyectos, en este momento el 81% de esos módulos ya son compatibles con Drupal 9. Eso es algo histórico para el proyecto porque va a permitir que desde ya muchos proyectos ya puedan ser migrados e incluso pues ya hay casos de sitios que fueron completamente migrados a Drupal 9 y no han presentado inconvenientes, justamente por el modelo del que estábamos hablando hace un momento. Cuarta recomendación, elimine el uso de API obsoleto de sus proyectos personalizados. Como finalmente muchos de los proyectos en Drupal pueden haber sido construidos usando el API a nivel de código, pues seguramente tendremos algo de código que es obsoleto en este momento. Y el 5, actualice el núcleo a Drupal 9. ¿Sí? Después de realizado todo ese proceso, pues podrá realizar el proceso de actualización. En resumen, primero, asegúrese que el entorno sea compatible con Drupal 9, PHP, MySQL, mantenga actualizado el núcleo de Drupal 8, actualice sus proyectos, elimine el uso de API obsoleto y finalmente actualice a Drupal 9. No es más. ¿Sí? Como se dan cuenta, es un cambio completamente distinto a lo que sucedía en Drupal 7. En Drupal 7 estábamos hablando era de reconstruya los módulos completamente, haga un migrador, migre los datos, verifique si la información es igual, migre también el tema visual, o sea, todo un proceso de migración. Mientras acá simplemente estamos hablando de unos cambios menores en el código. Es por eso que muchos de los módulos contribuidos en este momento son módulos que ya funcionan tanto para Drupal 8 como para Drupal 9. Rápidamente vamos a mirar algo de las herramientas de actualización. Esto es un poco de código también, pero vamos a ir muy rápido en esta parte. Así es más o menos como podríamos mirar que digamos que el módulo Upgrade Status, así es como vamos mirando cómo es que el código va a ir cambiando, cómo el API nos va mostrando el proceso de obsolescencia y cómo la variación de código va a ser evidente. Tenemos varias herramientas. Una de ellas es el módulo Upgrade Status, que lo mencioné hace un rato. Es un módulo que nos va contando cómo los módulos que tenemos tienen su equivalente, cuál es el estado respecto al proceso de actualización que quiero realizar. Si estoy en un proyecto en Drupal 7 y quiero saber este módulo que estoy intentando usar,
cómo está para actualizarme a Drupal 8 o Drupal 9, pues este módulo realmente va a ser muy útil para lograrlo. También para quienes ya trabajan a nivel de código, tenemos Upgrade Rector. Es un módulo realmente muy, muy interesante porque implementando este módulo vamos a abarcar más o menos el 40% de todos los problemas que vamos a encontrar en un proyecto. Nos va a permitir ejecutarlo, decir, mira, simplemente tienes que cambiar estas líneas de código. em, para actualizar el módulo. Así es como muchos módulos contribuidos finalmente pudieron hacer su actualización mucho más rápido para tener soporte en Drupal 9. Entonces, muy recomendado ese módulo. Ejecute pruebas automatizadas contra Drupal 9.0 para ver si su proyecto está corriendo bien. Si no tiene pruebas o tiene una poca cobertura, podría ejecutar PHP Stand para poder ejecutar las pruebas automatizadas y revisar cuál es el código obsoleto que tiene en ese momento. Ya a nivel visual, también lo invitamos a que mire la estadística que tiene Acquia en dev.acquia.com/Drupal9. Va a poder ver ya en gráficas cómo se encuentra la información de los procesos de actualización de los módulos, y con eso seguramente se va a poder dar una mejor idea de cómo está su proyecto para ser actualizado a Drupal 9. Ahora, rápidamente, ¿cuáles son las características en Drupal 9? Hay algo que todos debemos saber, que el gran problema de Drupal 9 es que no debería ser un gran problema, como lo dice Dries. ¿Qué pasa? Que como finalmente estamos hablando de que las actualizaciones y el cambio a Drupal 9 no es un cambio radical. De hecho, cuando se empieza a usar Drupal 9 se da cuenta que la interfaz es muy similar a la versión 8, que lo que realmente cambió fue lo que está por debajo, y también, obviamente, entender hacia dónde es que se está moviendo la plataforma, con lo que arrancamos hablando, de que Drupal 9 es una herramienta que está pensada para ser un framework de experiencias digitales. Como es un framework de experiencias digitales, obviamente no va a haber un cambio grande que vaya a dañar lo que ya se ha venido construyendo dentro de la versión 8. Hay unos cambios menores que vamos a ver acá de qué se trata, que nos van a dar nuevas funcionalidades. Por ejemplo, el módulo Workspace, que es un módulo que se ha venido trabajando dentro del grupo de experimentales, ya está planeado para que esté estable y disponible de forma general. Es un módulo muy interesante que nos permitirá trabajar funcionalidades de experiencia digital dentro de las plataformas. El otro es el módulo Help Topics, que nos va a permitir trabajar mejor con los modelos de ayuda para experiencia de los editores en en cómo se pueden agregar temas de ayuda dentro de la interfaz de Drupal. Hasta como veníamos trabajando actualmente, todos esos modelos de ayuda se inscribían dentro del código, pero ahora tenemos un modelo mucho más flexible que se usa con el módulo Help Topics. Eh, este es el tema de administración, claro, que en este momento se encuentra en beta experimental. Se está trabajando para que esté disponible muy rápido ya en versión estable, pero vemos una interfaz mucho más limpia, una interfaz no tan cargada como de pronto veníamos trabajando, y de pronto quienes vienen de Drupal 7 lo notarán aún más, que en Drupal 7 de pronto teníamos muchos elementos por todo lado. En Drupal 9 ya digamos que se ha puesto mucha atención a la experiencia que tiene el editor, a la accesibilidad y también a la usabilidad de los temas que tiene la plataforma. Este es el tema claro que está disponible para la versión 9. Y acá tenemos otro tema que es un tema de frontend que se llama Olivero. Este tema, de hecho, fue construido en honor de un contribuidor de Drupal que falleció ya hace unos años, y a partir de su nombre se ha creado, y en honor a su nombre, se ha creado esta nueva versión de un tema en frontend que guarda una cantidad de estándares detrás para facilitar el tener un tema de inicio mucho más amigable que el que tenemos actualmente. La actualización de CK Editor a su versión 5, ya que CK Editor va a estar sin soporte más o menos hacia el final de Drupal 9. Por lo tanto, de a poco se va a ir incluyendo CK Editor 5, perdón,
para que ya se empiece a utilizar. Pues esto significa una mejora bien importante en el editor WYSIWYG. Es un gran cambio respecto a lo que se venía trabajando y pues va a permitir todo un proceso de incluir las nuevas funcionalidades de CK Editor, incluyendo, por ejemplo, la edición colaborativa, siempre y cuando, pues obviamente el servidor sea compatible con eso. Drupal, de todas formas, con todas las nuevas funcionalidades que se están trabajando en conjunto, está preguntando en este momento hacia dónde le gustaría que la plataforma se mueva. Hay todo un universo de posibilidades que en este momento se abren gracias a la tecnología que soporta Drupal en este momento. Por eso están invitados a que llenen el formulario de encuesta de Drupal, en donde se pregunta hacia dónde le gustaría que la plataforma se enfoque y qué funcionalidades considera que es más importante. Así que le invitamos a tomar nota y a que llene esta encuesta si le es posible. Ahora, ¿cuándo puedo descargar Drupal? Bueno, desde ya, desde junio 3 tenemos la versión 9.0 estable. La versión 9.1 estable va a estar en diciembre 2 de 2020. En esta versión 9.1, pues ya algunos módulos que están en fase experimental van a estar disponibles. Una pregunta que se hace es, ¿debo cambiarme ya mismo a Drupal 9.0? La respuesta es si su proyecto, digamos que si hace la evaluación y su proyecto no es muy grande y no tiene que hacer muchos cambios, pues claramente podría hacerlo desde ya. Si cree que debe iniciar un proceso de actualización, siga los pasos que le dimos anteriormente, los 5 pasos, y podrá hacer una actualización completamente limpia a 9.0. Y si prefiere esperar algunas de las funcionalidades de 9.1, igual no se preocupe porque Drupal 8 sigue todavía con soporte, la 8.9 sigue todavía con un buen tiempo de soporte. En resumen, este último paso que se ha hecho desde 8 a 9 es realmente muy importante para la plataforma. El soporte extendidos de Drupal 7 va hasta finales del año 2024 si tiene un proyecto en Drupal 7. El cambio de 8 a 9 realmente es muy sencillo, es la forma más sencilla de actualizar que se ha tenido en toda una década. Le recomendamos mantener el núcleo de Drupal 8 actualizado, los proyectos contribuidos actualizados para que la migración hacia Drupal 9 sea muy sencilla. Le recomendamos que haga una revisión del API obsoleto que esté trabajando y que use las herramientas que ya mencionamos. Cuando todos los componentes estén listos, cuando ya haya hecho todo ese checklist, actualice definitivamente a Drupal 9. Vaya preparando su sitio en Drupal 8 desde ya. Y bueno, tenga en cuenta que Drupal 9 en ese proceso de versionamiento semántico va a estar añadiendo nuevas características constantemente. Para conocer un poco más acerca de Drupal 9 o de pronto tener un poco más de ampliación de detalles, textos acerca de esta nueva versión, puede dirigirse a drupal.org/9 y para ver el estado de los proyectos contribuidos puede ir a dev.acquia.com/Drupal9 y evaluar los proyectos contribuidos que actualmente tienen su proyecto y cómo se encuentran para el proceso de actualización. También, si de pronto tiene preguntas, podría usar el canal de Slack que tiene disponible la comunidad acerca de Drupal 9. Esas reuniones en Slack normalmente las hacen los lunes a las 7 de la noche en horario UTC. Agradezco mucho el tiempo que han dedicado para escuchar esta presentación y espero que consideren la nueva versión de Drupal. Si tienen alguna pregunta, recuerden que en Seed estamos disponibles para poder aclarar sus preguntas. También si tienen algún proyecto que quieran evaluar, pueden contactarnos en www.seed.com. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias por tu participación en Hola Drupal 9. Te esperamos en un próximo lanzamiento para que celebremos juntos otra milestone de la comunidad Drupal. Hasta pronto.